encontramos con la señora Estela Amarilla Cusi. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo estás? Es diputada provincial de mandato cumplido. Hoy en día es encargada del Museo Histórico y de Ciencias Naturales de Aníbal Gregoret y del Museo Los Gringos. Así que tenemos el honor, la verdad que desde ya te agradecemos todos, de parte de mis colegas de segundo grado, de nuestra señora directora Silvina Mian, del Instituto del EPIN número 1150, y necesitamos que nos cuentes algo de lo que nos vamos a referir toda esta semana en cuanto a este nuevo aniversario de Villa Ocampo. Bueno, ¿qué tal, Lucía? Gracias por la invitación. Bueno, la verdad que mi profesión es docente, soy profesora, así que de historia y geografía, de base, así esto me apasiona, y más la historia regional y la historia de nuestro pueblo. Sí, realmente un nuevo aniversario de Villa Ocampo, con una situación especial por esta pandemia, pero bueno, tenemos que recordarlo igual, a ese pionero que vino a este norte de Santa Fe, que en ese momento era territorio nacional del Chaco, para hacer un proyecto realmente interesantísimo, donde no había nada, donde tuvo demasiados problemas para llegar, porque entró por el Paraná Miní, por el Ñatiú, y llegó hasta el puerto San Vicente. Perdió una barcaza donde traía una chata, digamos, donde traía sus víveres y sus herramientas, tuvo que volver a Buenos Aires, había dejado una novia allí en Buenos Aires, Adela Jiménez, y bueno, en este lapso que tenía que volver a conseguir las cosas que había perdido, aprovechó para casarse. Sí, aprovechó para casarse con Adela y después volvió a Ocampo. Y bueno, y allí se instaló primero en lo que fue San Vicente. Sí. Creo que en este momento lo estamos revalorizando, y con este nuevo aniversario vamos a revalorizar esa villa, la Villa San Vicente, porque allí se instaló. El problema fue que en ese mismo año que él llegó, 1878, se da una creciente importante, y tuvo que buscar lugares más. Pero durante mucho tiempo allí estuvieron las viviendas, allí estaba el lugar, el cementerio, el primer cementerio de Villa Ocampo por mucho tiempo fue el cementerio de Isleta. Bueno, y después tenemos, al instalarse aquí con el ingenio primero, y después la población se fue corriendo hasta este lugar. Hizo todo un proyecto económico detrás de este proyecto poblacional. Un ingenio que se llamó Manolo, 2 ladrillerías para construir este ingenio, uno sobre el río Los Amores y otro en la zona de Isleta. Sí. Hizo una destilería, la destilería Emilio, que estaba aquí en la ciudad, pero también le dio a otros socios, y nosotros tuvimos 4 destilerías en la zona, con un proyecto importantísimo que fue llevar el alcohol con el ferrocarril hasta Rosario, porque era alcohol de primera, y allí otros socios de él tenían una destilería mucho más grande. Sí. Instaló el primer ferrocarril, porque tenía el aserradero más importante de todo Santa Fe y de toda Argentina, que fue el aserradero Carlota, que estaba en Villa Adela justamente por la esposa. Okay. Es 25 kilómetros de vía instaló, porque en ese momento el transporte no había, era lo único más rápido era el ferrocarril. Sí. El ferrocarril salía de Villa Adela hasta Puerto San Vicente, pero Puerto San Vicente es de aguas poco profundas, entonces cuando era sequía, en época de seca, tenía que buscar, los barcos no podían llegar hasta allí. Tuvo que buscar aguas más profundas, y es así que continúa las vías hasta Puerto Ocampo. Así que de 25 kilómetros después tenía. En San Vicente también le dio a un amigo alemán, Ruge, un lugar donde se instaló una de las curtiembres más importantes de la zona también,
que exportaba cueros directamente a Alemania. Ajá. En ese momento tenemos que entender que en Alemania, en Europa, se estaba desarrollando la Primera Guerra Mundial, 1914. Así que la Primera Guerra Mundial, y esto le proveía de cuero curtido para todo el ejército, los zapatos, las charreteras, las gorras, bueno, todo lo que necesitaba el soldado, salía, mucho de este cuero salía de aquí, de Puerto Campo, de la curtiembre de Isleta. También tuvimos, bueno, estamos en este momento, para los chicos especialmente, estamos recuperando las chimeneas. Una en Isleta, que estos días fuimos a verla, ahí estaba una curtiembre. La otra curtiembre, perdón, destilería. La otra destilería estaba aquí sobre Caseros, sobre Caseros y Belgrano, allí nomás en esa esquina, donde, a ver, yo los voy a ubicar más, donde está la casa de jacuzzi, detrás hay unos galpones grandes todavía. Bueno, ahí estaba la destilería. La otra destilería estaba en Campo Gabriel, que era aquí sobre Ocampo Norte, y una que estamos viendo, que creemos que estaba en Campo El Piave. Tenía distribuido las destilerías porque aquí se sembraba mucha caña de azúcar. Este proyecto creo que fue uno de los más importantes de Santa Fe y del norte del territorio nacional del Chaco, porque nosotros tenemos que recordar que hasta Reconquista era Santa Fe. Nosotros pertenecíamos al territorio nacional del Chaco. Exacto. Después, mucho tiempo después, se corre la frontera y Santa Fe llega hasta el paralelo 28, entre Basail y Florencia. Así que esto es, y este proyecto lamentablemente tenía muchos animales. La casa de administración, que hoy es es el museo histórico, las primeras viviendas, la plaza era una de las plazas más grandes también de Santa Fe, porque tenía 5 cuadras. Empezaba donde ustedes van a clase, que es el Instituto General Obligado, eso era todo, ahí no había nada, ahí había una plaza. Wow. Todo eso, desde ahí, desde la calle 25 de Mayo, frente al Instituto General Manuel Obligado, hasta la calle Rivadavia, donde actualmente está la plaza, cerca de la municipalidad, todo eso era plaza. Wow. Lo único que estaba en ese espacio era un lugar donde llegaba el ferrocarril, que estaba donde es actualmente el Colegio Virgen Niña. Ahí había unos galpones que eran para reparar el tren, digamos, ferroviario, unos galpones para reparación de todo lo que sea material ferroviario. En 1936 se le da ese espacio al Colegio Virgen Niña para que allí se instale el colegio, y después también se le da al instituto el otro espacio, y así la plaza se fue achicando hasta hacerlo a la 470. También. Y bueno, y quedó solamente lo que tenemos, la plaza frente al banco, la plaza General San Martín y la plaza Belgrano. Pero todo eso era plaza. No existía lo que es, a ver, Bertós, vamos a nombrar alguno para que los chicos se ubiquen, pero todo eso no existía, no existía, era todo plaza. Así que la gente andaba por allí caminando, con los sulky, con los lugares. Y aparte estaban los almacenes allí, muy cerca de la plaza, el almacén de Ramos Generales, que estaba allí sobre 25 de Mayo, el Club Social que estaba en la esquina de lo que es el instituto, allí está entre Padre Ángel Tibaldo y 25 de Mayo, ahí, el Club Social, el tenis, bueno, esas cosas, porque no solamente Ocampo Samané pensó en
en lo económico, sino también en las actividades de las personas que estaban aquí. Él tenía la obligación de traer 120 familias y trajo suizos franceses. Y además, una de las cosas que vemos que se rodeó de los mejores técnicos e ingenieros de la época. Riffard, Kors, todo lo mejor que podía traer, trajo a Villa Ocampo, para la instalación del ingenio, para la instalación de las vías férreas, en cada uno de los lugares que descubrimos, tenían ingenieros o personas con mucha capacidad. Sí. Incluso en ese mismo momento también le dio Arana. Arana era uno de los que le había prestado plata, digamos, para todos estos emprendimientos, que instala un lugar de bombeo en las Mercedes, donde tenemos la chimenea de las Mercedes. Ahí Arana ideó, porque todo eso era de Ocampo Samané, la tierra, sí. Ideó un lugar para bombear agua desde allí y mandar hacer riego en la caña de azúcar. Wow. Riego para la caña de azúcar. Lamentablemente, por eso digo, tenemos que ver todo este proyecto integrador que tenía, y por ahí los chicos decían, ¿por qué se terminó? Las crisis económicas del país llevaron, Manuel Ocampo Samané había pedido mucho crédito con bajos intereses. Claro. Pero a nivel mundial se da una crisis, la crisis de 1890 con Juárez Selman, y lo encuentra a Manuel Ocampo Samané en plena expansión de sus actividades y de su industria. Comienzan a subir los intereses, sí. Y además bajan los precios de los productos que él vendía. ¿Qué vendía? Caña de azúcar, varillas, durmientes, y bajaron los precios de esto. Agregado a eso, dice que se dio una creciente importante que tampoco le permitía cumplir con los compromisos. Y bueno, llegó un momento en que tuvo que hacer convocatoria de acreedores, cuando todos los que le prestaron plata se reúnen para ver qué van a hacer con el capital que tenía Ocampo Samané, y deciden la quiebra de la colonia. Sí, bueno. Yo digo, hoy estamos luchando otra vez en Villa Ocampo y en la zona porque algunos proyectos de estos que tenía Samané vuelvan a tener la importancia, como el Puerto Ocampo, como el puente sobre San Vicente, sobre el Paraná-Miní, allí en San Vicente. Estamos otra vez con las destilerías, empezando a querer funcionar. El ingenio que, bueno, no es redituable, dice en este momento, y está paralizado. Pero Villa Ocampo, ¿qué hubiese sido, preguntándole a los jóvenes especialmente, qué hubiese sido si todos estos proyectos que tenía Manuel Ocampo Samané allí hace 140 años hubiesen continuado y no se hubiese dado la crisis? Hoy posiblemente teníamos más habitantes que Reconquista en ese momento, porque aparte de las familias que trajo, llegaron mucha gente de Corriente, porque con el puerto teníamos accesibilidad y barcazas que iban y venían continuamente, así que mucha gente de Corriente especialmente vinieron a trabajar aquí en Villa Ocampo, en Colonia Ocampo en ese momento. Después hubo otro surgimiento con Francisco Conti, el ingenio Arno, pero el primer remate que tuvimos y la primera desilusión, digamos así, fue tener un proyecto tan ambicioso, un proyecto tan hermoso, con tantas cosas que había pensado y, bueno, no pudo continuar por los vaivenes de las crisis económicas nacionales y mundiales que afectaron. Es la verdad, esa pregunta es como que para que los chicos lo piensen, lo reflexionen.
y tengan en cuenta qué hubiese pasado, así tal cual como vos lo mencionás, Estela, qué hubiese pasado si no se hubiese presentado ninguna crisis. Sí. Aparte también me quedo con esto de la pasión que ponía Ocampo para todo y la gente que lo acompañaba. Yo en un momento, cuando me puse a leer y me empecé a profundizar un poco más, yo siempre lo nombro a él, pero cuando uno empieza a estudiar un poco más el tema, vemos de que estaba rodeado de gente con la misma mirada, con el mismo proyecto de avanzar, del progreso, y eso tiene que ver, en una época de antes, incluso una época actual, tiene que ver, tener esa mirada de seguir progresando para el bien de todos, por supuesto. Es que en ese momento tardaban, ¿cuánto habrán tardado desde de Buenos Aires para venir hasta Puerto Campo? No eran unos viajes fáciles. Él no veía a su familia seguido, no veía a sus hijos seguido. Aquí todo era muy empezar de cero, no tenía nada, ningún tenían los pozos si querían agua tenían que hacer los pozos de agua. Tenían que bombear. En la casa de visita tenía toda la manzana porque, a ver, pasaba algo y tenía las caballerizas, tenía que salir a caballo, en sulky, en volanta, que eran los medios con los cuales se podían manejar de un lugar a otro. Después, bueno, con el ferrocarril más o menos, pero no podés decir, bueno, a ver, hubo un desperfecto en Puerto Campo y tomo el ferrocarril y me voy. O en Villadela. Tenía que buscar otros medios como para llegar a esos lugares. Y eran caminos a veces con lluvia, con barro, con zanjas, con peligros. Y también tenemos las enfermedades. Él pensó en el hospital, pensó en educación, tuvimos escuelas, porque también pensó en educación. Así que me parece que fue un proyecto integrador de todas las actividades que pudo realizar. Pensó en la fe, hizo una iglesia, así que creo que fue un proyecto sumamente interesante y lamentablemente después del remate quedaron todas las tierras allí abandonadas. Después con el tiempo, pero desde 1890, 95 aproximadamente, hasta 1932, 36, que comienza el ingenio de nuevo. Pero fue toda esa etapa, mucha gente se fue, emigró, no se quedó porque no había actividad económica. Otros agricultores llegaron otros agricultores, una nueva inmigración, esas tierras se comenzaron a vender, y así llegaron muchas familias que hoy están instaladas en los campos de alrededores o en los lugares de alrededores. Llegaron nuevos comercios, y bueno, y es la parte de inmigración. Villa Ocampo siempre tuvo épocas de crisis y de bonanzas o de mucha actividad. Hoy estamos otra vez en una época de crisis, ¿no? Pasándola de la manera en que, y buscando proyectos alternativos para que, bueno, los jóvenes no emigren, las familias se queden, se instalen, los chicos que van a estudiar que puedan regresar. Tenemos algo que las grandes ciudades no tienen, que es la tranquilidad, la seguridad, y que creo que tenemos que conservarlo, pero bueno, también se necesita trabajar, y creo que este es el gran desafío que tenemos hacia adelante. Exacto, no olvidarnos de nuestras raíces. Bueno, y no olvidarnos nuestras raíces. No olvidarnos nuestras raíces. Bueno, querida Estela, la verdad que te agradezco tremendamente porque es oro en polvo escuchar cada una de tus palabras. Seguramente mis niñitos y todos los chiquitos de segundo y muchos otros más que van a mirar después este videíto con todo esto tan lindo que contamos y que retomamos allá un poquito la historia, van a estar muy agradecidos. Así que desde ya te agradezco en nombre de nuestra escuela, de mis pequeños, que ellos ya están acostumbrados que la señora Lucy siempre les manda un video, pero demasiado interesante. No es interesante, es demasiado interesante, porque ellos hablan...
Qué bueno que les interese, que se preocupen por la historia de su lugar, que conozcan. El que no conoce sus raíces no puede defenderlas, y tampoco puede proyectar hacia adelante. Así que creo que hay que conocer nuestras raíces, las raíces familiares, pero también las raíces de tu pueblo, de donde naciste, de dónde sos, qué actividades había, qué es lo que... Y además estamos inmersos también en otro proyecto en Villa Ocampo, que es el turismo. Entonces los chiquitos tienen que estar, desde chicos, tienen que saber quién la fundó, por qué está esa chimenea, por qué está esa casa ahí, ese ingenio. Entonces ellos son los que van a tener que contarle posiblemente al turista que venga el día de mañana qué es lo que era nuestro pueblo y qué es lo que aspiramos que sea. Tener puesta la camiseta de Villa Ocampo con orgullo y siempre defenderla. Bueno, querida Estela, te mando así un beso gigante y muchísimas gracias. Gracias infinitas. Sabés todo lo que te adoro. Gracias. Nos estamos viendo. Yo vengo de un pueblo muy lejano que dice llamarse Villa Ocampo y traigo recuerdos nostálgicos.